Ahora Pablo Echenique, que es el secretario de organización número 2 de Podemos. Señor Echenique, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Están ustedes intentando persuadir a Esquerra Republicana para que apoye los presupuestos generales del señor Sánchez? En estos momentos no estamos hablando con Esquerra. Si en algún momento hace falta que echemos una mano para que ese apoyo acabe de llegar, la echaremos como hemos hecho en el pasado. De todas maneras, yo creo que es muy difícil que los partidos catalanes o el PNV puedan explicar a sus votantes que están en contra de que se les suba el salario mínimo a los catalanes y a los vascos, o que las pensiones se revaloricen con el IPC, o que se aumente un 40% en dependencia. En Cataluña en concreto, la lista de espera de dependencia es la más larga de España junto con Canarias. Yo creo que los partidos catalanes y vascos, bueno, pues viendo las mejoras en las condiciones de vida que este acuerdo implica para sus votantes, acabarán apoyando estos presupuestos. Esta información que he leído yo esta mañana en la prensa, que dice entonces que Pablo Iglesias está preparando una visita a la prisión donde se encuentra el señor Junqueras para hablar de un posible acuerdo con vistas a aprobar los presupuestos del gobierno central en el Congreso y aprobar los presupuestos del gobierno catalán en el Parlamento de Cataluña. ¿Esta información no es correcta? Bueno, la visita desconozco si se va a producir. Pablo ha visitado a otros líderes catalanes, así que en principio no está descartada. Respecto de la noticia que habla de la posibilidad de hacer un intercambio por unos presupuestos en el conjunto del Estado a cambio de unos presupuestos en Cataluña, según leo en el contenido de la noticia, pone fuentes políticas del Parlamento. No sé si eso es un diputado, el primo de un diputado, no sé de qué partido es el diputado o el primo del diputado, y desde luego a mí no me consta que se esté hablando de este tipo de intercambio. Sí, es verdad que desde la novedad que ha supuesto que 4 diputados del PDeCAT no tengan validez en su voto, y que la CUP haya dicho que no cuenten con ella a partir de ahora por parte del gobierno del señor Torra, eso sí es cierto que convierte al grupo de En Comú Podem en decisivo o en clave a la hora de sacar adelante las votaciones, ¿no? Sin duda. Y yo estoy seguro de que los compañeros y compañeras de Cataluña en Comú Podem votarán todas las leyes que se lleven al Parlamento, sean los presupuestos de Cataluña o cualquier otra ley, en función de su contenido. Digamos que nosotros no entendemos la política como un intercambio de cromos, según el cual uno compromete su voto en base a consideraciones que no tienen que ver con los contenidos de las leyes, con lo cual estoy seguro que decidirán su voto en cuanto se sepa lo que hay en los presupuestos, y tomarán la decisión adecuada pensando pues en la mejora de las condiciones de vida de los catalanes. Además, yo creo que en estos momentos en Cataluña es precisamente eso lo que hay que hacer, ¿no? Cuando tenemos a una élite independentista haciendo política de banderas y del otro lado tenemos al Partido Popular y a Ciudadanos haciendo lo mismo con la otra bandera, creo que está bien que haya partidos que se preocupen por las cosas de comer, y estoy seguro que Cataluña como Podem operará en esa clave. He leído, Echenique, que le reclaman ustedes al gobierno de Pedro Sánchez que la subida del salario mínimo interprofesional que han pactado ustedes a 900 euros mensuales entre en vigor el 1 de enero. ¿Significa que al margen de cómo vaya la tramitación presupuestaria, que podría alargarse más allá del próximo mes de enero, ustedes le reclaman al gobierno que tome ya una decisión para que esa medida sea efectiva a partir en cuanto empiece el nuevo año? Claro, lo habitual es que el salario mínimo suba el 1 de enero. Sí. Esto es lo habitual. Sería extrañísimo que se cambiara el salario mínimo a mitad de año. Las medidas que hemos pactado con el gobierno tienen diferentes plazos. Hay algunas que el gobierno se ha comprometido a llevarlas a cabo a lo largo de 2019. Hay otras, como la mejora del bono social eléctrico que hemos pactado, que se tiene que producir en 4 meses. Y hay otras, como el salario mínimo, que por su propia estructura, por lo que es el salario mínimo, por cómo funciona la subida del salario mínimo, se tiene que dar el 1 de enero. No es una exigencia nuestra, sino que es la forma habitual en la cual se incrementa el salario mínimo.
Eso significa que aunque no estuvieran en vigor todavía los nuevos presupuestos para el 1 de enero, porque puede retrasarse la tramitación parlamentaria, como ha ocurrido estos últimos años, ¿no? Que aunque no estuvieran en vigor los nuevos presupuestos, sí pudiera estar en vigor el nuevo salario mínimo. Claro. Sería, como digo, sería atípico, ¿no? Que subiera el salario mínimo a mitad de año. Y además nosotros confiamos en que los presupuestos van a salir adelante. Ya digo, creo que los apoyos que faltan, incluso el PNV ya se ha pronunciado, ha dicho que va a ser fácil pero no gratis aprobar estos presupuestos. Un portavoz del PDeCAT ayer señaló que no era una exigencia el asunto de los presos, sino que era un requisito para poder negociar en mayor profundidad. Y ya digo, yo creo que el hecho de que subir el salario mínimo a 900 euros, aumentar la partida de dependencia, aumentar la partida de vivienda, revalorizar las pensiones, no es algo que hemos acordado para el conjunto de España y no para los catalanes y los vascos. Evidentemente también eso afecta a la vida de la gente en Cataluña y en Euskadi. Creo que eso va a llevar a que finalmente estos partidos, bueno, pues acaben pidiéndole algo al gobierno, el gobierno cediendo en lo que pueda ceder y apoyando ellos los presupuestos generales del Estado, con lo cual creo que el tema de plazos, bueno, pues será un detalle menor en la puesta en marcha de todas estas medidas. ¿Cuál es el criterio que se ha utilizado para fijar en 900 euros el salario mínimo interprofesional? ¿Qué cuentas han hecho ustedes? Quiero decir, ¿por qué 900 euros y no 950, y no 1.000 euros, y no 1.500, que tampoco es que sean salarios desorbitados para cómo está el coste de las cosas, ¿no? ¿Por qué se fija la cuantía final en 900 euros? ¿Por qué por encima de 900 euros se encuentra que hay algún elemento que puede ser contraproducente? Bueno, la respuesta es sencilla, es porque el gobierno no quiso subirlo más. Nosotros proponíamos 1.000. Es verdad que estamos lejos de los salarios mínimos que hay en el conjunto de la Unión Europea y en los países de nuestro entorno, y es verdad que incluso habiéndolo subido a 1.000 en el año 2019, no hubiéramos llegado a los salarios mínimos que hay en los países de nuestro entorno, pero pensábamos que era, bueno, un primer paso. El gobierno no quiso llegar hasta 1.000, pero sí quiso y sí aceptó llegar hasta 900. Fue una negociación difícil, no fue de los puntos más sencillos, costó arrancar esa subida al gobierno, y si no se arrancó una subida superior como proponíamos nosotros es porque el gobierno no quiso ir más allá. Pero es porque el gobierno cree que por encima de 900 euros podría ser perjudicial para la creación de empleo. Ningún estudio de los que yo he visto avalan ese criterio. De hecho, mi departamento de Economía me ha pasado numerosos estudios, porque es verdad que los partidos que no quieren subir el salario mínimo, como Partido Popular y Ciudadanos, han empezado a desplegar pues un argumentario para combatir la subida del salario mínimo, y a mí me entró la duda. Entonces le pedí a mi equipo económico los estudios que avalan que esto no es verdad, y efectivamente no hay ninguna base empírica que demuestre que cuando se ha subido el salario mínimo una cantidad importante en otros países en el pasado haya afectado negativamente al empleo. Todo lo contrario. Normalmente lo que ocurre es que el empleo mejora, y esto además tiene mucho sentido porque las sociedades modernas como la nuestra son sociedades basadas en el consumo, con lo cual cuando uno tiene una población que tiene más dinero en el bolsillo, esa población consume más, y eso hace automáticamente, bueno, que las pymes tengan más ingresos, y cuando las empresas tienen más ingresos pueden contratar con mejores salarios y además les va mejor, con lo cual no solamente lo avalan los estudios, sino que es una hipótesis de sentido común. Claro, pero por eso le preguntaba, porque planteado así, si cuanto más se suba el salario mínimo, más actividad económica va a haber, más consumo va a haber y no hay ningún riesgo para la creación de empleo. Oiga, ¿por qué no se pone el salario mínimo en 2.000 euros en lugar de en 1.000? Que ustedes reclaman 1.000, ¿por qué no reclaman 1.500? Claro, estoy seguro que hay algún tipo de límite macroeconómico, pero estando tan por debajo de la media europea, estoy completamente seguro de que estamos muy lejos de ese límite macroeconómico. De hecho, en España, un trabajador produce de media $47, según los estudios que están hechos en dólares, por hora trabajada, y le cuesta $30
a la empresa. Se obtiene un margen por hora de trabajador mucho más amplio que se obtiene en Francia o que se obtiene en Alemania. Es decir, el beneficio que las empresas le sacan a un trabajador por hora en España está muy por encima de lo que ocurre en países de nuestro entorno, y a la vez el salario mínimo está muy por debajo de lo que ocurre en países de nuestro entorno. Entonces, seguramente, habiendo un límite macroeconómico superior a la subida del salario mínimo, estamos aún bastante lejos de ese límite, con lo cual, subir los 900 euros a 1.000 o a 1.100 seguro que no comporta ningún problema para nuestra economía, todo lo contrario. Como decía antes, una persona que ahora está malviviendo con 735 euros al mes, que es lo que es el salario mínimo actual, pues cuando se le suba un 22% en 2019, tendrá un poquito más de dinero en el bolsillo, podrá consumir un poco, y eso seguramente contribuirá a que a las pymes le vaya mejor y a reactivar nuestra economía. Porque pensando en las pymes precisamente, los 900 euros en 14 pagas salen sí. 12.600 al año, si no calculo mal. Aproximadamente, sí. 12.600 es el salario bruto del trabajador. Para el empresario que contrata a ese trabajador, ¿de cuánto dinero estamos hablando? O sea, el coste salarial del puesto de trabajo para quien lo crea, ¿a cuánto asciende? Típicamente creo que es un 30%, ¿no? Lo que supone el coste empresarial, así que habría que aumentar a esos 12.000, pues un 30%. Este es el coste para el empresario o para el emprendedor que quiere crear un puesto de trabajo con el nuevo salario. Claro, y la clave de que a una empresa le vaya bien siempre es la vía de los ingresos. Las empresas típicamente funcionan bien cuando tienen ingresos. Esto los bares lo saben. Los bares no van bien cuando le pagan poco al camarero. Los bares van bien cuando entra gente por la puerta y consume. Y el hecho de que se le suba el salario mínimo a una amplia capa de nuestra población, pues permite que la gente pueda entrar en los bares y que a los bares y a las pymes les vaya bien. Y además, como les hemos bajado el tipo efectivo a las pymes del 25% al 23%, bueno, eso seguramente también ayudará a que puedan cuadrar las cuentas. El aumento del consumo y la bajada del impuesto de sociedades seguramente ayudarán a que funcione mejor las pymes y también la economía. Claro, esa es la cuenta que tiene que hacer el que tiene el bar. Correcto. Si los ingresos que tiene, el beneficio que le da el negocio, le da para contratar un empleado, 2 empleados, 3 empleados, sabiendo cuál es el coste final de cada puesto de trabajo. Exactamente. Nosotros confiamos, como digo, en que, como prueban los estudios económicos, y estando tan lejos de la media europea de salario mínimo, se reactiva el consumo, que es el principal motor de la economía en las economías desarrolladas. Que una persona tenga un sueldo de 900 euros, además de una cuestión de dignidad, pues es también positivo para la economía, porque el que tiene muchísimo dinero no se gasta todo ese dinero en consumir en los pequeños comercios de nuestro país, se lo gasta en otras cosas, no se lo gasta todo en tomarse cañas y en pagarse cafés en los comercios de nuestro país. Sin embargo, la clase trabajadora, la clase media, destina un buen porcentaje de sus ingresos al consumo. Y por otro lado, el consumo interno es uno de los principales motores de nuestra economía, con lo cual es de esperar que si uno reactiva el consumo mediante mejores salarios, no solamente va a recaudar más la seguridad social, que es buena noticia, que pueda recaudar más para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que además estas personas que forman parte del sector que más porcentaje destina de sus ingresos al consumo, podrá consumir más y podrá ayudar a que a las pymes de nuestro país y a que la economía en general le vaya mejor. Si usted pusiera un bar y una cafetería, sí, y los beneficios del negocio usted ve que le dan para contratar que es lo que cualquier emprendedor que pone una cafetería en realidad lo que quiere es lo que usted decía, ¿no? Que entren clientes a consumir, claro, y que eso le permita en algún momento contratar a alguien que se ponga con él a atender al público. Si usted pone la cafetería y tiene beneficios suficientes, ¿usted sería partidario de crear 2 puestos de trabajo al salario mínimo de 900 euros o de crear solo uno que cobrara el doble del salario mínimo? Bueno, depende de los camareros que necesite.
Yo sería partidario de No, darle un buen servicio. no se trata de lo al que cliente. necesite, sino de lo que le permiten los beneficios de su negocio a aumentar la plantilla, que igual usted necesitaría 20, pero si le da para Bueno, contratar uno o dos. si me da para contratar uno, pues, y lo necesito, contrataría uno, y si me da para contratar dos y necesito dos, contrataría dos, pero digamos que mi esquema general de pensamiento sería mejorar el servicio al cliente para garantizar que tengo más clientes, que tengo más ingresos, que puedo pagar mejores salarios y que encima mi bar, mi restaurante tiene mejor prensa y la gente está más contenta después de que haya servido una buena comida o una buena bebida. Esa sería mi manera general de pensar. Pero vamos, yo no soy empresario y nunca he tenido un bar, así que estoy aquí tocando un poco de oído. Sí que tengo amigos que tienen bares, sí que tengo amigos que son camareros y me consta que lo que les preocupa fundamentalmente es que entre gente en el bar, no tanto cuánto le están pagando a sus camareros. Yo creo que un camarero bien pagado, bueno, pues trabaja mejor, ¿no? Es una persona más feliz, da mejor servicio y eso puede servir para que entre más gente a tu bar, pero ya digo, eso habría que preguntárselo a un empresario. Yo espero que con el aumento del consumo que suponga la subida del salario mínimo y con la bajada del 25 al 23% del impuesto de sociedades que hemos acordado para las pymes, a los bares de nuestro país y al conjunto del pequeño comercio le vaya mejor. Hay una competencia enormemente desleal entre las grandes empresas, las grandes superficies y el pequeño comercio de nuestro país. Bueno, nosotros hemos querido tocar los privilegios fiscales de las grandes empresas que compiten deslealmente con los pequeños comercios, pagando menos impuestos que ellos, y a la vez le hemos bajado el impuesto de sociedades a estas pequeñas empresas. Con esto y con la subida de la capacidad de consumo de la clase media y de la clase trabajadora de nuestro país, pues esperamos que a las empresas les vaya mejor, porque además son las pymes las que crean empleo en este país y las que pagan impuestos, y no tanto las grandes corporaciones y las empresas que cotizan en bolsa. Déjeme que le haga una última pregunta, Echenique, que sé que Bien. le estoy entreteniendo igual ya demasiado tiempo. Sobre el pacto que alcanzan ustedes con el Partido Socialista la semana pasada en el Palacio de la Moncloa, ¿supone que Podemos, a partir de ahora, abraza la doctrina del equilibrio presupuestario, de la reducción del déficit público? ¿Han renunciado ustedes, por ejemplo, a exigirle a Pedro Sánchez que promueva la reforma del artículo 135 de la Constitución? ¿Se acuerda usted que fue muy polémica la reforma express de la Constitución, inspirada por la Comisión Europea y por el Banco Central y todo aquello? ¿Ustedes han renunciado a la modificación de ese artículo porque no aparece en ningún sitio que le hayan reclamado a Sánchez impulsar esa modificación? Sí, se lo hemos pedido muchas veces, pero no quiere. El Partido Socialista sigue defendiendo que aquello fue lo que había que hacer. Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que la soberanía de la política económica debería recaer en el pueblo español y no en la Unión Europea o en las autoridades de Bruselas. Nosotros no hemos renunciado a nada. Lo que pasa que cuando hay que negociar, pues uno tiene que ceder. ¿Para qué? Pues para conseguir mejoras en la vida de la gente. Si uno se mantiene en sus posiciones y la otra parte también se mantiene absolutamente en sus posiciones, no se consigue nada, no puede haber acuerdos y no mejora la vida de la gente. El salario mínimo del que estamos hablando es un buen ejemplo. Nosotros proponíamos que se subiera a 1.000, el gobierno proponía bastante menos de 900, no voy a decir cuánto porque se trata de conversaciones privadas, y al final, bueno, pues pactamos una subida de 900. Nosotros pensamos que sería mejor 1.000, sí, pensamos que sería mejor 1.000, pero nuestra principal obligación es con las condiciones materiales de vida de la gente, y por eso pues hemos cedido en algunos puntos y hemos querido llegar a algún acuerdo, pero por supuesto que nosotros pensamos que toda la lógica de la austeridad y su implementación en las leyes de nuestro país no solamente implican renunciar a la soberanía del pueblo español en algo tan importante como la economía, sino que además como receta económica se ha demostrado absolutamente fracasada. En otros países en los que no se ha adoptado este tipo de lógica, como Estados Unidos,
pues el bache de la crisis ha sido menor y les ha costado menos tiempo salir de la crisis. La austeridad es un dogma impuesto desde Bruselas, con el dominio alemán de las instituciones europeas, que ya digo, no solamente invade la soberanía del pueblo español, sino que además no funciona. Es una receta macroeconómica fracasada y que hay que superar. En este sentido, ¿estos presupuestos la superan? Bueno, todavía no, porque están todavía dentro del marco definido por la Unión Europea en Bruselas, pero creo que mediante un aumento de ingresos y lo que eso permite respecto del aumento de la inversión pública, empiezan a dibujar esa vía y empiezan a marcar una manera diferente de salir de la crisis, más parecida a lo que está ocurriendo en Portugal, que por cierto le va muy bien haciendo políticas de este tipo, y no tan parecido a lo que está haciendo el señor Macron en Francia, bajándole los impuestos a los ricos y cuestionando los derechos de los pensionistas franceses. Le dije que era la última pregunta, pero me va a preguntar porque era la penúltima, porque me envía una consulta a un oyente, dice que no le preguntas, ¿verdad?, por los autónomos. La cuota mínima de los autónomos sube lo mismo que suba, en la misma proporción que suba el salario mínimo interprofesional. Hay algún cálculo por ahí que dice que será unos 400 euros anuales más al año para los autónomos que tienen menos ingresos, que son los que pagan la cuota mínima. Le pregunta el oyente si usted sería partidario de revisar esta situación para que el hecho de que suba el salario mínimo interprofesional no perjudique a los autónomos que pagan la cuota mínima, ¿o no? Completamente. De hecho, así lo dije ayer, porque como comentaba, bueno, pues los partidos que no quieren que suba el salario mínimo, que creen que vivir con 735 euros al mes, pues es fácil, ¿no? En una ciudad como Madrid, en la que más o menos eso es lo que cuesta el alquiler, pues están desplegando un argumentario en contra de la subida del salario mínimo. Una de las partes de ese argumentario es que va a causar un gran desempleo, aunque no hay ningún estudio económico que lo avale, y otra parte de ese argumentario tiene que ver efectivamente con la subida de la base mínima de los autónomos. Esto no es obligatoriamente así. En la Ley General de la Seguridad Social, en el artículo 19.2 y también en los presupuestos generales del Estado de 2018, se explica que esto solamente ocurre salvo disposición expresa en contrario. Pues nosotros vamos a trabajar y vamos a exigir al gobierno que exista una disposición expresa en contrario y que a ningún autónomo de nuestro país se le suba la cuota. De hecho, lo que hemos pactado con el gobierno es bajar la cuota a los autónomos que ingresan menos de aproximadamente 12.000 euros al año, que es la base mínima imponible actual computada anualmente. Y esto se puede hacer pues porque, como digo, lo permite la propia Ley General de la Seguridad Social en su artículo 19.2, y así se lo exigiremos al gobierno, porque ese es el acuerdo al que hemos llegado con ellos, que no se le sube la cuota a ningún autónomo en España y se le disminuye la cuota a los autónomos que ingresan menos de 12.000 euros al año. Chenique, gracias por haberme me he extendido un poco en la conversación. Discúlpeme, gracias por haberme atendido. Creo que ha sido muy útil. Muchas gracias. Que tenga un buen día, gracias. Un buen día. El número 2 de Unidos Podemos, del partido de Pablo Iglesias.